Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Astromood. Hoy tengo un tema fascinante. Mi invitado es fascinante, especialista en distintas áreas del saber oculto. Te voy a hablar un poquito de su formación. Él es angiólogo, demonólogo. Hablaremos un poquito también de esta parte de sus conocimientos, luz sombra, ¿qué será? Vamos a averiguarlo, metafísico también y especialista en medicina ancestral. Con él voy a hablar de limpieza energética y también de medicina chamánica, una manera distinta de curarte regresando a los orígenes de la medicina. Franz Murjan está el día de hoy conmigo para hablar de estos temas tan fascinantes. Yo ya comencé a hablar hace un momento con él y es que en realidad atrapa todo su saber. Franz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jan. Gracias por la invitación. No, Acá contento de estar contigo. a ti qué interesante todos los temas que manejas, desde las adopciones que has vivido una, y también me gustaría que nos comentes un poco de qué se trata para aquel que no tiene idea y bueno, cuando lo sepan se van a quedar impresionados. Pero el tema que nos trae un poquito el día de hoy es la limpieza energética, la medicina chamánica. Y antes de arrancar tu formación, ¿cómo entraste al mundo esotérico? ¿Hasta dónde te están llevando las artes esotéricas? Bueno, es un tema primero fascinante y bastante complejo, ¿no? Porque muchas personas nos metemos a este tema por cosas que nos han pasado desde pequeñitos. Sí, sí. Así, un pequeño detalle, ¿no? A los 4 años yo salí al astral. Pero asistido, Años. solo no. Salí al astral asistido, tenía 4 añitos, estaba en la cama de mis padres y yo volteo y veo mi cuerpo que estaba durmiendo. Entonces yo en ese momento, como no sabía, no tenía los conocimientos que tengo ahora, yo dije, normal, vamos a caminar por la casa, estaba oscuro, todo era 3, 4 más o menos de la mañana, y veo los muebles partidos por la mitad. La mitad de los muebles estaba en el piso y la otra mitad estaba flotando. Entonces en ese momento pues yo dije, es normal, porque tengo 4 añitos, nadie sabe a esa edad qué está Todo es pasando, ¿no? nuevo. Entonces me despierto a las 6 de la mañana en mi cama. En mi cama, y no sabía cómo había llegado, si por mi cuenta o mis padres me habían llevado, y comienzo a ver figuras geométricas volando. Impresionante. Y le dije, mamá, llamé pues, 4 añitos, no, mamá, mira, está volando un triángulo, un cuadrado, no, una figura que no puedo reconocer, pero está volando, está pasando ahorita. Y mi mamá me decía, no, esto es el demonio, Wow. esto es el demonio, y me bautizaron. En ese momento, claro, tu Exacto. mamá me imagino lo recuerda hasta el día de hoy, pero tú tienes este recuerdo de Sí, a edad tan temprana mi haber primer recuerdo, en tenido. verdad, mi primer recuerdo a los 4 años. Claro, porque, por Ujú, ejemplo, que las personas que aún podemos recordar un poco la infancia es un llanto, una rodada de escalera, pero en tu ujú. caso O es una el caída. otro, Sí, ¿no? El otro plano, o sea, en el exacto. mundo del astral. Sí, a los 4 añitos, ¿no? Y bueno, me bautizaron, se bloqueó ese don, porque es un don que de repente todos los niños tenemos, ¿no? Pero se bloquea en un momento porque te cierran Claro. el sexto chakra. ¿El bautizo lo cerró? Exacto, porque es un ritual. Es un ritual, y justamente porque te echan pues, ¿no? Un aceite aquí en el sexto chakra, que es el entrecejo, que es la visión, la percepción. Todo lo que no puedes percibir con tus 5 sentidos, lo percibes a través del sexto sentido. En realidad has dicho algo muy, muy cierto. La Eucaristía, la misa, es un acto ritual. Es un ritual, exacto. Y ese ritual bloqueó un canal que Y tú forma parte tenías. también del ocultismo, ¿no? Porque este tipo de conocimiento se ha mantenido oculto por muchísimo tiempo. Vamos a regresar a este punto porque me parece muy importante, pero regresando a lo que pasó contigo, ¿cuándo volviste a abrir ese canal? Conforme me fueron pasando las cosas a lo largo de mi vida, he estado con temas de posesión, he estado con temas de abducción extraterrestre. Entonces una cosa jalaba a la otra, ¿no? Y yo me volví muy curioso para este tipo de temas, ¿no? Desde pequeño ya revisaba los foros, temas paranormales me llamaban mucho la atención, temas de fantasmas, temas de brujería, casas embrujadas, todo eso. Era como que había encontrado un mundo por descubrir, ¿no? Un mundo que me jalaba. En épocas donde no estaba, digamos, tan en boga, Sí, tantos temas, ahora es exacto. fácil llegar a Hace ellos, 25 años más o menos, no era más muy. rebuscado. Sí, no habían personas mucho que se dedicaban a esto, menos en Perú, ¿no? Entonces mi búsqueda me llevó a salir fuera de Perú. Me fui a Argentina. Estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Nicaragua. Pero en Argentina fue un punto clave porque ahí pude conectar con otras personas que también se dedicaban a lo mismo y Ujú. estaban muchísimo más adelantadas, ¿no? Tenían conocimientos ancestrales, pero bárbaros. Y justamente gracias a ella fue que yo pude aprender angiología, demonología, y ahí pude saber qué me había pasado también, ¿no? Qué interesante, y este punto que lo hemos estado conversando, lo he logrado entender mucho más gracias a ti, pero al igual que yo, ignorante en el tema, mucha gente podría pensar que angiología y demonología, y ahorita vamos al tema que nos interesa, no te preocupes, sé que quieres saber sobre medicina ancestral, a eso vamos a llegar, pero hay que aprovechar tu presencia, Franz.
Angiología y demonología. Ya. Es luz, sombra. Hay un versus, ¿es Dios y el diablo de lo que estamos hablando en términos simples o no? No, digamos que se ha satanizado mucho el término de demonología, Sí. ¿no? Demonología es el estudio del modus operandi, de cómo trabajan las entidades oscuras, de la amplia gama que existe de entidades oscuras, sí, y cómo proceder, cómo cortar justamente esa influencia que es muy fuerte en el ser humano. Y además es un tema muy común también, el tema de la influencia por entidades oscuras. Claro, digamos que la gente que hace rituales de amarres o para asegurarse algunas cosas a través de la magia, la atención de Sí. una persona, etcétera, siempre está usando por debajo entidades oscuras y no lo sabe. De repente aquel que Exacto. lo solicita al especialista. Exacto, incluso muchos canalizadores que empezaron trabajando para la luz, ¿no? Empezaron justamente canalizando a sus guías espirituales, a maestros ascendidos, ¿no? Terminaron confundiéndose con entidades oscuras porque se blindan de luz. ¿Es posible eso? Sí, por supuesto, y han caído muchos. Han caído muchos. ¿Cómo? Muchos conocidos incluso. No te puedo creer. Sí, ¿Cómo, sí. no, cómo evitar ser engañado por algún ser oscuro que se dibuja de luz o se disfraza de luz? Bueno, ahí entra mucho que ver el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia, cuando la persona expande su conciencia, ya como que no se deja engañar, no se deja influenciar por esto, ¿no? Porque ellos son mucho más astutos que un ser humano. Por Todas las entidades supuesto. oscuras trabajan a nivel psíquico y te van a envolver de tal manera para engañarte, haciéndote primero hacer cosas de luz. Y después poco a poco metiéndole una codificación para que ya hagas cosas que no son tanto de luz. Y las consecuencias vienen después, ¿no? De repente las víctimas principales podrían ser aquellos sanadores que sí existen, de repente no muchos, pero sí los hay, llenos de ego, que necesitan resaltar como el mejor mejor en tal técnica. ¿Son las personas más vulnerables para estas entidades? Sí, muchos de ellos caen por ego, muchos de ellos caen por ego, ¿no? Muchos de ellos también caen por que les mandan a hacer trabajos fuera de su lugar de nacimiento, reuniendo grandes cantidades de personas y haciendo prácticas ritualísticas justamente, ¿no? Donde hacen que alberguen entidades oscuras con el cuento de que tienen que pasar a la luz a través de ti, tú eres un canal. Entonces, te trabajan a nivel emocional y a nivel psíquico también. Impresionante lo que estás diciendo y en realidad tiene todo sentido. Vamos a ir poco a poco acercándonos a este tema tan importante, la limpieza energética. ¿Cuáles son las bases para poder limpiarse de manera correcta? ¿Quién necesita una limpieza Ya. energética? Para empezar, hay una regla básica, que es que la persona tiene que llegar por convicción. Por ejemplo, hay muchas personas que ve pues a su ser querido que está padeciendo, ¿no? Que está con temas de bipolaridad, de esquizofrenia, ¿no? Con temas de vicios o con simplemente ya trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, se preocupan y buscan una sesión con un terapeuta, con un facilitador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona llega por compromiso, no por convicción. Y ahí no dan permiso. Cuando se trabaja con luz, es muy importante el tema de los permisos. La persona tiene que llegar y buscar la sesión por convicción. Claro, permitir al sanador operar. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando la persona no puede comunicarse, de repente ahí se le pide permiso a su ser superior, ¿no? Para que el ser superior, somos nosotros mismos vibrando en una dimensión superior, dé su permiso. Solamente cuando la persona no está en la facultad de poderse comunicar. Pero Es cuando se puede necesario. comunicar, Ujú. la persona tiene que pedir la sesión, ¿no? ¿Ya? Por Así. ejemplo, si una mujer va a consulta y su hijo está mal, quisiera que veas a mi hijo, mientras esa persona no te dé el permiso, ¿no puedes sanarlo? No, primero pedimos justamente conversar con la persona interesada, que es el hijo, ¿no? A través de una llamada telefónica, ¿no? A través de repente de un contacto o que vaya al consultorio con un familiar, ¿no? Entonces ahí le preguntamos, ¿no? Le explicamos qué es lo que tiene para que sepa qué es lo que se va a hacer y él diga sí o no. Claro, y Así. luego de eso empieza... Exacto, ya con ese permiso ya es como que el primer paso que damos justamente para una serie de pasos, ¿no? Que es un proceso. Los procesos, en tu caso, Franz, son enteramente energéticos, desde el otro plano espirituales, usas hierbas, hasta, digamos, ¿cuál es el abanico de opciones y herramientas que tienes para poder sanar? Bueno, yo me he especializado con un elemento que es el agua, pero también trabajo con el fuego, como las técnicas chamánicas son con fuego, pero las técnicas holísticas son con agua. Y esta técnica justamente la aprendí en Argentina y además no es nueva porque esta técnica con agua es programar el agua. Y esto empezó por Masaru Emoto, que justamente es un científico japonés. Empezó primero descubriendo cómo el agua se puede programar de acuerdo a nuestras emociones. Y a través de esa técnica justamente ponerla al servicio de los demás para que también las personas puedan sanar a nivel emocional. Muy interesante, para poder de repente aterrizar un poco más la idea de que la gente pueda entender cómo se programa el agua. Entiendo por lo que me has dicho que haces alguna especie de ritual, invocación, mantra para cargarla y luego es un agua que es una bebida, es una botellita que le entregas al paciente, o estoy totalmente fuera de... Ya, es un agua hervida en casa.
¿sí? Es un agua hervida en casa que a ese agua justamente vamos a hacer invocaciones de los guías espirituales de la persona, de los maestros ascendidos, la energía egrégora de los arcángeles, ¿ya? Y digo egrégora porque es una energía que tiene muchas personas devotas a nivel mundial, entonces se carga de una conciencia poderosa. Esa conciencia poderosa que existe en el colectivo, la jalamos, la usamos y la depositamos a través de un regalo. Y como llamamos a muchas energías egrégoras de arcángeles, un regalo para cada invocación, dentro del vaso con agua. Y el agua que empezó siendo un agua simple, se convierte en un agua medicina de alta vibración. Por ejemplo, ¿qué regalos puede introducirse a este elemento? Bueno, trabaja mayormente con minerales en forma etérica, de diferentes colores, ¿no? Cuarzos. Dependiendo, como el arcángel Miguel, su energía egrégora es de color azul, un cuarzo, un lapislázuli de color azul de repente, ¿no? Que le vayan a regalar a la persona, ya sea para que vaya a su aura o para que vaya dentro de su cuerpo. ¿Qué hace esta persona con esa agua al final? Bueno, para empezar el agua cambia de sabor y cambia de consistencia. De lo que estaba normalmente líquida, se pone o más densa, como si fuera viscosa, gotitas de aceite, o se pone más pura, como si fuera un agua manantial. Y cambia el sabor, puede ponerse salado, dulce, sabor a paja, madera, tierra, metal. Incluso hay personas que han sentido aromas en el agua. Me dicen, oye, el agua huele a hierba luisa, y me ha quedado sorprendido. O se pone picante, o se pone como si fuera terrosa, abajo se ve con un poquito de tierra, ya. Depende de los regalos, por eso. No siempre cada persona es igual. Claro, pero digamos, diagnostica algo el hecho de que el agua tenga cierta sustancia, cierto aroma. Para algunas personas el olor a hierba luisa es más sanador, que sea más terrosa, por ejemplo. Sí, porque a través de los guías espirituales de las personas, ellos saben qué necesitan. Primero se realiza como una biodescodificación, ¿no? Que es para llegar a las raíces de lo que vienen padeciendo. Entonces, cuando la persona se da permiso de soltar esas heridas emocionales, ya da permiso de que le regalen lo que necesitan, ¿no? Mira, he entendido las cosas. De repente, a ver, entiendo que esta agua adquiere una forma hasta incluso física de composición distinta, pero es porque desde el otro plano empiezan a agregarle cosas. Así es, a nivel astral, pero necesitan canales humanos para hacerlo. Y luego la para persona bebe. El vaso lo está agarrando en todo momento la persona interesada. A través de sus manos, que es el canal físico, van a depositar esos regalos. Y la persona lo bebe completo después, ¿no? Más o menos el ritual durará pues unos 10 minutos a 15 minutos, dependiendo cuántos regalos reciba la persona. Porque no siempre llegan todas las invitaciones que uno hace. A veces llegan más o a veces llegan menos. Franz, nunca en mi vida he escuchado esta técnica. Es angiología. 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 Wow, y esto es para aquellas personas que tienen cualquier tipo de mal, de repente ansiedad, nervios, depresión, escuché bipolaridad, así como también una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Sí, hay personas que vienen mujeres que vienen con cáncer de mama. A través del labio llegamos a la raíz que le está provocando el cáncer de mama. Básicamente son problemas con la madre, ¿no? Pero que se influencia más por temas de posesión o por temas de brujería. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de posesión, busca tu área más débil del cuerpo y se manifiesta a través de ahí. Y si tienes cáncer, te lo va a multiplicar o te lo va a hacer más intenso, ¿no? Entonces una persona que tiene algún tema oncológico, que a pesar de la curación y los procesos que pueda llevarlo a la medicina, igual retrocede, hay que ya pensar en un tema espiritual. Un tema energético espiritual, así es. ¿Por qué? Porque así como nos enseñaron desde pequeños pues a lavarnos las manos, la cara, ¿no? Que es una higiene física, nadie nos enseñó que también tenemos que tener una higiene energética. Importante este punto tan interesante, la limpieza energética, que definitivamente es clave. El tema del vaso de agua y la curación a través de la angiología, ¿se hace solo una vez? Digamos, ¿la persona regresa a sesión después? Bueno, básicamente es una sola sesión, pero siempre se recomienda, ¿no? Una vez cada 6 meses o una vez cada año. Cada 6 meses de repente cuando tienes mucho contacto con las personas, ¿no? O te dedicas a una profesión de mucha interacción. Así. Quisiera saber qué pasa en el cuerpo luego de tomar, yo ya llamaría esto ya esta bebida angélica, ¿no? Digamos, ¿hay una purga física? Sí, porque tiene efectos secundarios. No es al 100%, pero dependiendo qué cosa encuentre en el aura. Es como que tú tuvieras pues paquetes energéticos que están llenando un espacio energético en tu aura. A través del agua, el agua va a cortar, expulsar. ¿Y qué pasa cuando expulsa algo que estaba en tu aura? Generas un vacío energético en tu aura y el cuerpo físico somatiza esos vacíos con malestares. Y te puede venir un malestar soportable, pero un malestar, ¿no? Que te puede incomodar de repente como una gripe, una fiebre de repente de 38,5, un resfrío, una indigestión que te va a durar horas o tal vez máximo 2 días. Después de 2 días ya no te puede venir nada. Claro, digamos, ¿no es en todos los casos o suele pasar? Un 50% de casos. Ha pasado y el otro no, ¿no?
Entonces, esto es parte de la angiología. Si habláramos de repente un poco de medicina chamánica, eh, ¿tiene relación con esta fase o es otra forma de manejar la curación? Básicamente, los beneficios son los mismos, la metodología sí es diferente, ¿no? Por ejemplo. Ya, en chamanismo utilizamos una técnica, bueno, dos técnicas básicamente, que es limpieza con fuego. Entonces comenzamos a limpiar chakra por chakra, sacando toda la contaminación, la cochinada, todo lo que se ha acumulado a pasar los años y lo entregamos al fuego a través de una copalera chamánica prendida con palo santo y le entregamos. Y después que está limpio, está vacíos, agarramos la bendición de la abuelita, porque llevamos al fuego la abuelita Nina, y recibimos esa bendición y lo vamos colocando chakra por chakra. ¿Por qué le llaman la abuelita Nina al fuego? Es el nombre de la herencia ancestral para referirnos al fuego, ¿no? Abuelita Nina. ¿Le dan una entidad femenina? Es una entidad, porque los elementos son seres espirituales. El agua tiene su ser espiritual, también tiene su deva. Cuando se trabaja de manera irrespetuosa, cada elemento suelta su deva. Por ejemplo, el deva del fuego son los incendios, el deva del agua son los tsunamis, el deva de la tierra son los terremotos, los sismos, y el deva del viento son los huracanes, los ciclones, ¿no? Entonces, cuando trabajamos de manera irrespetuosa, ¿sí? Sueltan su deva. Deva quiere decir ira. El lado negativo, el equilibrio, pues, ¿no? Positiva, es que son entidades neutras. Entonces tienen las dos sabidurías, luz y oscuridad. Y pareciera medicina lunar, ¿no? Porque tiene un nombre femenino y es una entidad femenina, lo que pareciera en otros círculos de conocimientos esotéricos, al fuego se le asocia mucho con lo masculino, pero en este caso es femenino. Femenino, transmutador. El fuego es el único de los 4 elementos que transmuta, de polo negativo a polo positivo. Interesante. Entonces la persona está echada y pasas el recipiente con fuego. No, la persona está parada. Y él mismo tiene que hacer el proceso de agarrar el fueguito y llevárselo a cada uno de los 7 chakras del cuerpo. O sea, un recipiente con palo santo, entiendo. Con palo santo, sí, y una copalera especial que es una copalera chamánica. Tú a determinada distancia guiando los pasos. Claro, si es que se olvida, primero se le da una instrucción de cómo hacerlo, ¿no? Y si se olvida, vamos diciéndole al costado, ¿no? Cómo tiene que agarrar el fueguito, cómo tiene que saludar al fueguito y cómo tiene que hacer el proceso de despojo. Despojar del aura toda la contaminación de manera simbólica, porque tienes que hacerlo con la imaginación, y la imaginación es muy poderosa para estos procesos. Porque no sé si has escuchado a este científico chamán mexicano que es Grimberg, Jacobo Grimberg. Ya él justamente descubrió cómo utilizar la latiz, la imaginación, en procesos de sanación, a distancia incluso. Entonces la imaginación entra a tallar una herramienta muy, muy importante cuando trabajamos con energía. En los procesos mágicos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando una imaginación con los ojos cerrados, pero ¿dónde se desarrolla esa imaginación? En una dimensión. Estás creándole una dimensión para materializarlo en esta. Por eso que hay que cuidar demasiado, y haciendo un breve paréntesis, Franz, el tema de lo que pensamos, ¿no? Claro, por supuesto, por eso dice, ¿no? Hay que cuidar cómo estamos adentro, porque como es adentro, es afuera. Claro, claro. Entonces, digamos que a través del fuego me limpio energéticamente mis chakras, y a través de este ritual, y luego a través de esta copa sagrada, líquido angélico, porque ya no sería agua, es la fase 2 de la misma purificación, o son 2 sesiones completamente distintas. Sesiones completamente distintas y hacen lo mismo, ¿no? Se trabaja con agua para una finalidad o con el fuego para la misma finalidad, pero ya el paciente de repente escoge, de repente están más familiarizados con la parte holística, agua, con la parte chamánica, fuego. Los mismos resultados. Mismos resultados. O sea, brujerías, enfermedad, ambos pueden limpiarlo de la misma manera. Exactamente, sí, así es. Qué importante. El aura es como la biblioteca de todo lo que somos, incluso de todo lo que no está en nuestras vidas pasadas, se almacena en el aura. Entonces, a través del aura podemos acceder a qué es lo que estamos pasando en este momento, en el presente, ¿no? Y corregirlo, ¿no? O cambiarlo, ¿no? Claro, digamos lo que hace cualquiera de los dos, tanto el fuego como el agua, es limpiar esa codificación, esa memoria genética espiritual que está registrado en nuestra aura. Exacto. Ahora, siempre lo pregunto, ¿qué pasa después de una limpieza? Entiendo que estas sesiones pueden ayudar muchísimo. Si no hay un cambio de conciencia, ¿regreso a la fase en la que yo me encontré previo a la limpieza? Sí. Es más, no solamente cambia de conciencia, regresamos a veces a una casa contaminada. De nada sirve que uno se limpie energéticamente cuando vas a regresar a la boca del lobo, ¿no? Que es la casa. Ahora, para identificar que una casa está contaminada, la casa muestra síntomas también. Por ejemplo, ¿no? Cuando una casa está con tema de posesión, aparecen plagas de insectos, que es lo más básico, ¿no? El síntoma más básico, plaga de insectos en cantidad,
Ahora, cuando hay plaga de insectos, no me refiero pues a 3 moscas volando en toda la casa, sino 8 o 10 moscas volando en una habitación. Wow. Ya eso es un síntoma que hay que considerar, ¿no? Otros son los olores. Por zonas de la casa de repente huele feo, ¿no? Y tenemos que identificar de repente qué es lo que está provocando eso. A veces es porque está cerca al bote de basura, ¿no? O a veces hay por ahí algo que las plantas se mueren, ya. Claro. A pesar de que lo limpiamos, sigue oliendo feo. Ya, ese es un síntoma. Otros síntomas son las manchas en las paredes como de hongos, de humedad, ¿no? De moho, manchas negras, entonces también. En esa zona hay contaminación también. Ya, otros síntomas son las pesadillas. Cuando estamos teniendo una vez al mes pesadillas, ese es un ataque de entidades, que bien puede ser un espectro del bajo astral o puede ser una parasitación energética, que es otro tipo de entidades, que trabajan justamente también drenando la energía de la persona. Otro síntoma es que entramos a la casa y nos viene un dolor de cabeza, salimos de la casa inmediatamente se nos pasa el dolor de cabeza. Ya, el cuerpo es un termómetro, Claro. entonces el cuerpo también influencia y detecta cuando hay contaminación de casa. No pasa a todas las personas, pero cuando son más sensibles la persona puede usar esa herramienta también, porque es un don. La sensibilidad y la empatía son dones, que no todos lo tienen. Entonces va de la mano. Ah, ¿algo más me ibas a mencionar de síntomas? Sí, hay más síntomas. Escuchas el golpecito del rebote de una canica en el techo. Eso yo he escuchado y mucha gente también. Exacto. Entonces no es un niño en el astral No, jugando. ¿Qué no. quiere decir? Mayormente las entidades toman la forma de infantiles cuando hay niños en casa. ¿Y quiénes son las principales personas vulnerables a ataque de entidades? Niños, personas ancianas y personas enfermas. Entonces, cuando hay niños, se escucha muy seguido el rebote de la canica. No todos los días, pero es un sonido audible, pero Sí, muy sí, sí. finito, ¿no? Ujú. A altas horas de la noche o muy tempranito en la mañana. Entonces eso en realidad es un ente que está disfrazándose de un niño para Y es un peligroso, objetivo. ¿no? Es peligroso porque va a drenar la energía de la persona o del niño. Franz, ¿qué hacer en estos casos? Me imagino que en todas estas síntomas que acabas de manifestar son distintos tipos de entidades que lo pueden generar y algunos de repente es mucho más fácil sacarlos y otros pueden no ser así Sí, o más porque dificultoso. hay entidades que vienen por contrato, ¿no? Incluso de vida pasada ya tú naces con la entidad, ¿no? Por contrato. Qué fuerte Ujú. lo que Esas acabas... son las que más se aferran, las que son dificilísimas de sacar. Requiere ya un trabajo más profundo, incluso más de una sesión también, ¿no? por contrato, o sea, digamos que va a ser difícil de romper ese pacto espiritual. Sí, ahí requieres ya múltiples tipos de sesiones distintas, como por ejemplo registros akáshicos, ¿no? Para romper ese contrato o cambiarlo por uno que sí te sirva en este presente, ¿no? ¿Qué puede generar que yo tenga un pacto espiritual con una entidad del bajo astral y que en otra vida, por ejemplo, yo me haya dedicado a la brujería? Exacto, al revés. Que a través de ti como canal haya sido propicio para que otras personas se contaminen, pero a nivel masivo, ¿no? Y esté pagando ese karma. Exacto. Ahora en esta vida te toca experimentar el tema de posesión porque tú lo iniciaste en muchas personas en vidas pasadas. ¿Has salvado, has ayudado a una persona en esa condición? Sí, pero en esos casos solamente lo que se puede hacer es concientizar a la persona, ¿no? Para que pueda llevar este saldo que tiene que pagarlo de una mejor manera, ¿no? Limpiándose constantemente, de repente bañándose con agua con sal de mar, ¿no? Teniendo rutinas de limpieza energética, poniendo al servicio las demás técnicas, ¿no? De sanación. Entonces, a través de esa manera él puede suavizar los efectos, ¿no? Pero siempre va a estar atacado. Qué pena y qué desgracia, qué fuerte Pero es un escuchar. saldo, ¿no? Es un saldo. Sí, 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 pero hay gente que lo ha llevado mucho mejor con Sí, todas estas sí, 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 recomendaciones, sí. pero Sí. nunca deja de afectar esta entidad. Al menos en esta vida no. Está predispuesto. Puede manejarlo y puede protegerse, sí. Pero está Sí. predispuesto a caer en lo mismo. Hablamos de casos extremos, pero digamos, en el común de los mortales, personas que no hayan tenido este tipo de vidas pasadas, ¿es más fácil sacar entidades de sus casas? Sí, es facilísimo. Así como es muy fácil que estén poseídos o que tomen posesión de la casa, es muy fácil cortar esa influencia también. Claro, muy fácil. pero necesitas de plantas, hierbas. Yo escucho la palabra chamánico, que es tu especialidad, y en mi ignorancia respecto al tema, pienso en la naturaleza y las plantas, pero entiendo que lo tuyo y más lo chamánico es el fuego y el agua. Sí, ¿También los usas para poder limpiar casas? por supuesto, ¿no? El fuego no tanto, a pesar que sí hay metodologías que usan agua con mezcla, ¿no? de pimienta, con mezcla de cloro, con mezcla de champú, otros lo mezclan con jabón. Hay diferentes metodologías, ¿no? Acá entra a tallar mucho el tema de la autoconfianza, Ujú. porque con autoconfianza uno puede
hacer hasta lo imposible, crea milagros incluso con la autoconfianza y piensa de Claro. repente que ha sido Dios, ¿no? Pero uno mismo puede crear milagros. En mi caso yo uso el fuego porque el humo del palo santo es veneno para las entidades. Wow, qué Sí. importante. Y ¿Ya? acá también hay mucha desinformación porque hay una corriente que es la New Age Ajá. que dice pues que el palo santo es para sellar la energía. No, el Era palo verdad. santo es Ujú. para limpieza energética. Ahora, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Las personas que me dicen, yo aprendí porque el palo santo me dijeron que era para sellar. No. Entonces yo le digo, ¿has asistido alguna vez a una procesión del Señor de los Milagros? Me dicen, sí, porque ¿quién no ha asistido, no? Ya. Adelante no hay unas señoras que están con palo santo limpiando el camino. Sí, me dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué hacen eso? ¿Te imaginas que estuvieran sellando el camino? Ya se hubiera caído la imagen hace rato. Están limpiando el camino para que a través de la ¿Verdad? procesión Tienes toda la avancen razón. sin ningún tipo de bache o obstáculo energético. Energético o astral. Exacto. Es una ¡Qué herencia maravilla! ancestral. El palo santo es una herencia ancestral. Franz, tenemos preguntas. Es un tema impresionante el que tenemos contigo al frente y estamos aprendiendo mucho a través de ti. Katia Abraham 1745. ¿Y cómo saber si uno nació con esa entidad? Creo se refiere, Katia, a lo mencionado hace un momento, a través de estas entidades energéticas negativas. Claro. ¿Cómo darse cuenta? Cuando un niño nace con este tema de entidades, ¿sí? Hay síntomas como, por ejemplo, la persona es hiperactiva, ¿ya? O nace con un trastorno, ¿sí? Básicamente, en la niñez se enfoca más al aislamiento, ¿no? El niño es de repente poco demostrativo o es muy demostrativo y es agresivo, porque hay entidades que trabajan con la ira, otras trabajan con la depresión, otras trabajan con la parte sexual y otras trabajan deprimiendo a la persona al punto que la suicidan. O sea, hace que se suicide la persona, ¿no? Discúlpame la palabra, Sí, no sí. se puede mencionar. Pero cuando son niños, la aíslan al niño de tal modo de que el niño se pone introvertido, poco sociable y le cuesta mucho soltarse, mucho. Y además esta entidad se muestra en forma de niño y el niño lo puede ver y le comienza a decir cosas, ¿no? Que atenta contra su núcleo familiar, ¿ya? Wow, entonces, a ver, esta pregunta de Katia y esta respuesta que acabas de dar me hace pensar en los trastornos psicológicos, en pacientes psiquiátricos, en casas que albergan personas con enfermedades mentales y cuántas de ellas podrían ser víctimas realmente de entidades. Al 100%. En los libros de metafísica y en metafísica hay un concepto muy claro. Cuando tienes un problema mental, es por influencia. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano es la sobrevivencia. Jamás la mente va a atentar contra sí mismo, va a querer sobrevivir. Entonces todo lo que afecta a la mente es por influencia externa, lo que está pegado en el aura. Y son entidades. O sea, al 100%, Al un paciente 100%, bipolaridad, psiquiátrico. trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia y otros temas no mentales, todo es por sonambulismo, todo es tema de influencia por entidades. Estas voces que suelen escuchar las personas que tienen trastornos psiquiátricos en realidad no es una creación de un desorden mental, de una patología, de un tema de, digamos, conductos neuronales. Tiene que ver con voces que realmente desde el otro plano me Y lo están escuchan, atormentando. exacto, en astral lo escuchan. Interactúan con la persona. Entonces esto no es un juego, eso es un tema muy complejo. Digamos, en muchos casos ya no se puede hacer nada, son los pactados, como mencionas, ese contrato de otra vida. Exactamente, son los saldos que tiene que vivir la persona para sanar cosas que hizo en vida pasada. Tenemos otra pregunta, no se puede resolver, entiendo eso. Sí, la persona lo puede resolver, pero en la siguiente vida. Wow, En esta no. qué impresionante este tema, Fran, lo dejas totalmente. Melody Olenka, quisiera saber si las parálisis de sueño o sueños muy vividos, ¿con qué están relacionados? ¿Con entidades o no siempre? Ya, esa es una pregunta muy buena porque la parálisis de sueño es por espectros del bajo astral que vienen con la persona y a veces se quedan a gusto con la persona alimentándose de su energía. Las personas que se levantan entre las 3 y las 4 de la mañana, ya, ese es un tema muy común de ataque de espectros del bajo astral. Y a veces la persona pues siente como una corriente, ¿no? Sí, Una sí. corriente que se queda paralizado y está en el estado de vigilia entre el mundo del astral y esta dimensión. Entonces no pueden moverse porque están paralizados o quieren gritar y no pueden. Claro, dura Ya. a veces 2-3 minutos, es Ya, horrible. ¿y cómo empieza? Porque en astral se cruzó una entidad de muy baja vibración. Lo que pasa es que el cuerpo humano tiene una energía Ujú. toroidal, ¿ya? Entonces esa energía no puede soportar energías de baja vibración. ¿Y qué pasa? Se queda paralizado. Y siente como una corriente todavía. Y empieza de menos a más, pero rapidísimo. Rapidísimo, de menos a más y se queda paralizado así.
Ah, sí. Entonces no Ujú. puede, su cuerpo etérico no puede desenvolverse normalmente como se desenvuelve en el astral Claro. y se queda paralizado, ¿no? ¿Y qué pasa con yo lo he escuchado muchas veces más en mujeres, no sé si son los incubos, creo que lo estoy diciendo bien, que en el plano astral sufren violaciones. Sí, los incubus y los sucubus son entidades sexuales que trabajan justamente con una energía que se llama kundalini. La kundalini es la energía que alimenta la sexualidad en todo ser humano, pero también la kundalini alimenta los dones, eso casi nadie lo sabe. Alimenta, perdón, Los dones, los dones, la la clarividencia, la sexualidad. clarisintiencia, la mediunidad, ¿no? La clariaudiencia, la visión remota, la canalización, los mensajes que reciben a través de sus guías, que reciben a través del chakra corona. Entonces, ¿qué La pasa con práctica o la no práctica de la sexualidad, Franz. la kundalini? Es justamente una energía muy preciada por muchas entidades porque es una energía que te lleva hasta una dimensión superior que puede avanzar hasta la novena dimensión. Wow. Entonces, esa es una energía muy preciada por las entidades. Y hay entidades que trabajan con esta, como son los sucubus y los incubus. Hacen que la persona se hipersexualice. Entonces comienzas a buscar diferentes canales sexuales al mismo tiempo porque no puedes soportar tener una sola. Entonces las personas que de alguna forma y ahora con todo el desarrollo de apps, de citas que existen en la actualidad, que promiscuas, tienen o un incubo, me dices, y el otro era Para hombres son los sucubus, para mujeres sucubus. los incubus. Entonces una entidad lo que va a hacer es que la persona justamente tenga este tipo de experiencias sexuales a través de esta entidad o a través de canales diferentes, hombres, ¿no? O mujeres, depende del caso, ¿no? Claro, o sea, y que se hipersexualice como como un desarrollo, digamos, de energía. O sea, utilizan a las víctimas para alimentarse De no esa solo. energía que es la kundalini. El que Así es. está, digamos, el súcubo en este caso es de las mujeres, ¿verdad? El de los hombres. De los hombres. Sí. Entonces, son ellos los que se alimentan a través del acto sexual, Exacto. ¿no? Influye en la es. conciencia, por lo tanto, hay un control de la conciencia de la A persona. nivel psíquico. A nivel psíquico. La conciencia no la pueden controlar. A nivel psíquico, sí. Ah. Y tus emociones, bueno, obviamente. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, si la persona es consciente y sabe pues que está pasando algo raro con su cuerpo, puede solicitar ayuda y rápidamente se expulsa la entidad, ¿no? Se corta. Esa palabra me parece muy optimista y muy interesante. Entiendo que a nivel espiritual, por más que pueden pasar cosas difíciles que a veces no somos conscientes, Exacto. sí se puede limpiar y no es tan difícil de hacerlo. No, básicamente en menos de una hora la entidad se va. ¿Por qué? Porque el agua, así como el palo santo, el humo es veneno, el agua cuando lo tomas también es veneno para la entidad que está en tu aura. Y el agua trabaja de adentro hacia afuera, expulsando todo lo que está pegado, lo que no te corresponde llevar en esta dimensión, lo que no es tuyo. Entonces lo expulsa porque cuando tomas el agua, inmediatamente ninguna entidad puede soportar eso en el aura y tiene que salirse a buscar otra fuente de alimento. Claro, es como si estuvieses tomando, pues, insecticida. Claro. Pero en este caso, pues el agua que uno toma no es perjudicial para el cuerpo humano, ¿no? Es perjudicial para esa energía de baja vibración porque estás tomando algo de alta vibración. Entonces no es compatible, pues. Claro, es como una cucaracha, como una larva astral que se está alimentando. ¿De dónde vienen esas energías? O sea, porque deben de estar en algún lado creándose y finalmente se quedan en mi aura. Pero ¿de dónde vienen? ¿Dónde están? Bueno, ¿Cuál es el su reino mundo? astral es un reino muy vasto, infinitamente más grande que esta dimensión que puedes ver, tocar. Entonces ahí no solamente hay entidades bajo astral, también hay entidades de alta vibración, que es el alto astral, ¿no? ¿Mm? Depende cómo te conectes, cómo estés vibrando. Porque Claro. por vibración atraes. Entonces, como estés vibrando, justamente vas a recibir ese aprendizaje, que es necesario para que tú tomes decisiones, ¿no? Claro, o sea, digamos que es importante, entiendo, siempre ser conscientes si tenemos pesadillas, si tenemos, si nos sentimos muy cansados y detectar que no quizás sea solamente nuestro físico, el día, el agotamiento de la jornada, sino que puede haber también algo espiritual atacándome. Exacto. ¿No? Porque justamente tenemos cuerpo espiritual Claro. y hay que cuidarlo, ¿no? Y hablando del tema de las limpiezas energéticas, ¿es el agua, es el fuego en todos los casos, Franz? ¿O de repente has tenido al frente personas que, digamos, que has recurrido a otro tipo de herramientas para poder ayudarlos? Sí, también están las cirugías astrales. Ya son para casos más drásticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen un trabajo de brujería, imagínate pues una tachuela, ¿no? Dentro del cuerpo. Ujú. ¿Qué pasa con la tachuela cuando la tienes años? Ya esa tachuela ya va a comenzar a malograr Claro, por dentro la claro. carne, Ujú. ¿no? Los tejidos, ya. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a una sesión de limpieza?
de manera simbólica te quitan la tachuela. Y lo que ya malogró. Y te sigue doliendo, te sigue fastidiando. Ya, para eso se requiere una cirugía astral, ya es con camilla, para limpiar la zona por dentro. Entonces se abre, literalmente, se abre el aura, ¿no? Y se comienza a limpiar por dentro. Se llama cirugía astral, ¿no? Digamos, ¿en qué casos una persona puede requerir ya de una cirugía astral? Cuando, por ejemplo, la persona ya experimentó yendo al médico y el médico le recetó pues paracetamol o pastillas, es estrés, ¿no? Pero doctor, me sigue doliendo. Claro. Ya, en esos casos ya podemos identificar que requiere una cirugía astral y le hacemos preguntas, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Qué tiempo lo tienes? ¿Qué pasó en esa época? Entonces ya comenzamos a indagar y llegar a la raíz. ¿Y esa cirugía la realizas solo? ¿Tú tienes un equipo de personas que trabajan contigo? Bueno, mi esposa, que es maestra chamana también, ¿no? Lo realiza, pero se hace solo, ¿no? Con las personas que ya manejamos, sabemos la metodología, ya podemos hacerlo solos, ¿no? ¿Cómo la medicina actual, Franz, se ha alejado tanto de estos principios espirituales? Porque antes, por ejemplo, la medicina hipocrática consideraba si la persona era colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, como para empezar a diagnosticar y a recetar, ¿no? Y ahora tan alejados que estamos de estos principios, la gente estaría mucho más sana si recurre a estas limpiezas y a estas bases primarias de la medicina, ¿verdad? Si tan solo desde el colegio, ¿no? Desde el jardín se enseñara la higiene energética, habría mucha más salud en todo el mundo. Creo que en este punto nos puedes ayudar muchísimo, Franz. Algo que le puedas regalar al público, a las personas que te están viendo, para limpiar su energía. Bueno, para que sepan primero que siempre es de sabios pedir ayuda. A veces todos nacemos con 200 procesos de vida aproximadamente, 200, y cada proceso es un contrato de vida que tenemos con una persona. Entonces cada vez que tenemos una persona que nos trata mal, que nos discrimina, que de repente hace algo para marcarnos un antes y un después en la vida, tenemos que ser conscientes que tenemos un contrato con esa persona y tenemos que sanar ese contrato. Y a veces ese contrato es muy fuerte, muy drástico y solo no podemos. Entonces siempre es de sabios pedir ayuda, ¿no? Y pues, qué mejor ustedes teniendo la conciencia de que algo está pasando con nuestro cuerpo, algo está pasando en nuestro entorno, algo está pasando en nuestro trabajo, algo está pasando con nuestra relación, y si no podemos resolverlo solos, buscar la ayuda de una persona para que a nivel energético, para que a nivel emocional podamos curar esa herida, ¿no? Claro, entiendo por lo último que acabas de mencionar que todas nuestras relaciones de pareja, laborales, específicamente las relaciones complejas y difíciles, son pactos. Contratos. Son contratos. Contratos de vida, así es. Porque ya nos cruzamos en vida pasada con esa persona. Entonces en esta vida vamos a vivir el saldo que no se dio en esa vida. No importa si, digamos, para la conciencia eso termine siendo resuelto, sino es que va a pasar lo que tiene que pasar con ella. O sea, me explico, de repente una persona que ha sido violada y el violador desaparece. O sea, el saldo no es una conciliación entre ambas personas, sino simplemente que la persona supere y no importa ya la otra persona, la que violó y el acto que hizo. Bueno, ante cualquier cosa que nos pase tenemos dos opciones, o aceptamos o negamos. Ajá. Aceptar es el primer paso para la sanación, porque estás aceptando un proceso que has tenido que vivirlo en esta vida, experimentarlo por un saldo que hiciste en vida pasada. Por lo general siempre se aplica una fórmula que es juego de roles. En biodescodificación, juego de roles quiere decir pues que todo lo que te han hecho en esta vida te lo están devolviendo porque tú se los hiciste igualito a esa persona. Entonces en esta vida esa persona nace predispuesto a devolvértelo como un maestro, ya no como el enemigo. No como el malo, sino como el maestro que te está dando la oportunidad nuevamente que seas consciente de esa herida, que tú la creaste para que lo puedas cortar. Qué importante y yo creo que conociendo esto hasta cierto punto nos podemos volver a la idea de la justicia divina, ¿no? Porque hay cosas en realidad que parecen muy justas que viven los seres humanos. Niños enfermos desde muy pequeños, accidentes en donde mueren familias enteras, todos esos son saldos y contratos. Y mira que el 24 me has hecho acordar una noticia que justamente la vi en mi celular, que faltando horas antes para Navidad toda una familia entera falleció. En la carretera, en Casma, ¿no? Justamente estaban viajando en un vehículo, hasta la mascota estaba viajando ahí. ¿Y qué pasa? Una combi pues chocó el carrito y estaba un tráiler adelante y lo hizo como acordeón. Entonces, eso ante la vista de las personas puede parecer injusto, pero hay un contrato ahí, ¿no? Un saldo familiar incluso, un contrato que se llama transgeneracional, que puede venir de los ancestros incluso. Qué terrible, qué terrible. Yo me imagino que estas personas ya trascendiendo, y de eso también quisiera hablar contigo, Franz, en otro plano entienden el porqué de esta situación. Llegas arriba y lo puedes entender, alguien te lo debe de explicar, habrá un maestro que te explique. Uno mismo lo entiende, porque cuando uno sale del mundo espiritual, su conciencia se expande hasta el 40%.
Es más, debe haberte pasado a ti, a muchas personas que están viéndonos, que cuando uno sueña puede entender cosas que cuando despierta le parecen ilógicas. Sí. Pero en el Sí, sueño sí, lo sí, entendías sí, muy sí. bien. Sí. Ya, porque tu conciencia se expande hasta el 40% en el mundo astral. Entonces, cuando una persona fallece y sale al mundo espiritual, entiende todos sus procesos. Dice, viví esto por esto. Viví esto por lo otro. Por eso no hay dolor, no hay sufrimiento, porque pasas a entender toda tu vida. Lo que no entendías de vida, lo entendiste en el mundo espiritual. Y aún así, y antes de pasar a la siguiente pregunta, porque estamos recibiendo muchos mensajes por tu presencia, Franz, estás ayudando a muchísima gente en este momento. ¿Qué pasa con esas entidades que teniendo esta posibilidad de entender por encima del 40% lo que es la vida y su destino, prefieren vivir en la sombra, penando, sirviendo al mal, transformándose, entiendo, en muy baja vibración? Ya, cuando una persona fallece, tiene justamente como un permiso, ¿no? No es un permiso implícito, pero es como que el tiempo básico antes que caduzca tu energía en esta dimensión, que son aproximadamente 28 a 30 días, para que tú resuelvas cosas pendientes, para que te despidas, para que te desapegues de cosas materiales, de cosas, ¿no?, emocionales con la familia. Entonces, si tú trasciendes o pasas ese tiempo límite, ya no puedes irte tú solo al mundo espiritual y te quedas en la casa, esperando a la siguiente familia que desencarne para irte con ella, porque solo no puedes. Entonces muchas personas se quedan del mundo espiritual en la casa atrapados esperando a que alguien de la familia se vaya para irse con ella. No, es que un ratito de preguntas, pero es que me lo tienes que aclarar un poco más. A ver, tengo una fase de tiempo de 28 días terrestres en este plano, claro, para resolver cualquier deuda kármica pidiendo disculpas a través de arrepentimientos, desapegos. Claro, así es. Si no tengo que esperar la siguiente fase, que es que otra generación, ni siquiera que muera un familiar que se quedó en el plano físico. Exacto, por eso a veces no fallece un familiar y a los meses, pocos meses, fallece otro familiar. Porque acá hay la parte más drástica que no he dicho. Cuando pasan esos 30 días, ¿cómo crees que se alimenta esa entidad que está en la casa? Que pasa a ser una entidad también. Un desencarnado o un obsesor también se le llama a veces. Se alimenta la energía de los seres humanos que están vivos, que habitan esa casa. Y muchos se enferman a veces. Punto importante, ¿por qué se tienen que alimentar? Digamos que en el plano espiritual estas almas que no han evolucionado se van degradando, se sienten enfermas, no teniendo un cuerpo físico. Sí, se van degradando, como tú lo dices. No enfermando, pero sí su energía comienza a bajar de vibración. ¿Pero qué sienten? Digamos, si no hay una sensación corpórea, ¿qué puede sentir algo que está en un plano donde no hay un físico que le genere una sensación? Muchas de esas personas, pues, o de esas entidades astrales, cae su vibración a tal punto que ya comienzan, pues, a dañar a los seres humanos. Y necesitan alimentarse para estar obligatoriamente mucho mejor, para quedarse todavía ahí esperando a algún alma familiar para que los lleve y los trascienda, ¿no? Entonces sucede que el que muere, si tiene mucho más luz, es consciente del que se quedó en este plano y los dos terminan ascendiendo. Por eso muchos familiares sueñan con sus familiares muertos, ¿no? Porque están en la casa todavía, están reclamando y muchos tienen incluso las cenizas en la casa. Por eso no es recomendable mantener cosas en la casa que han sido de objeto personal, de uso personal, o las cenizas del familiar fallecido. A veces, te soy bien honesto, Franz, me parece muy injusto, ya paso a mirar las preguntas del público, lo que sucede en otros planos, porque siempre vemos estas películas de la luz, el túnel, el otro espacio, el otro mundo, el otro plano, la familia, pero no sucede pareciera en todos los casos. Hay mucha desinformación con las películas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, algo que te dije al comienzo, que satanizaban mucho el tema, ¿no?, de la demonología, es porque pintan a las personas poseídas, ¿no?, como que están arrojando un líquido negro, como que su cabeza da vuelta a 360 grados y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. No funciona así. Una posesión se parece mucho a una depresión, a un aislamiento, a un problema de trastorno mental o un vicio al sexo, a la droga, al alcohol, al tabaco, vicios, ¿no? O al sonambulismo también, ¿no?, que es también tema de posesión. Entonces, eso es un tema de posesión. Y es tan común, mira, que en el 2005 en Europa se hizo como un estudio, una estadística más que todo, ¿no?, de a ver qué tanta influencia hay en el mundo por estas entidades oscuras. Y se llegó a la conclusión, entre terapeutas, facilitadores, entre brujos, chamanes, ¿no?, mediums, en que el 70% de la población mundial tiene una entidad, ya sea en su aura o en su casa. ¿Qué? Imagínate qué tan común es. Y del 90% ha tenido una, pero ese 20%, ese margen, hizo algo para limpiarse. Pero el 100% de la población mundial ha estado en riesgo de ser atacado por una entidad. En riesgo. Ya sea porque fue al cementerio, porque fue a la clínica, al hospital, a la comisaría, a la penitenciaría, o un restaurante, o un sitio público.
Franz, tienes mucha razón. Mira lo que se me viene a la mente. Por favor, un segundo, que ahorita respondemos las preguntas de ustedes. Alguien le mete un carro al otro y hay gente que prefiere chocar su propio vehículo con tal de hacerle daño a la otra persona o cobrar justicia, o se insultan de carro a carro de forma espantosa, que si hubiera un cuchillo suelto por ahí de repente hasta se lo clava. Claro, Hay gente que claro. cae en estados de violencia Ya porque está tremenda. influenciado, sí, sí, porque es la influencia, la entidad que te provoca justamente que tú actúes de esa manera a través de tu ira, a través de tu frustración, ¿no? O a través de algún trastorno que tú tengas. Gente que mata a las parejas, violencia física hacia los hijos, hacia las parejas, tremenda, sanguinaria. ¿Eso Que tiene relación? sí, pero también puede ser por contrato también. Cuando una persona mata a otra persona también es por contrato, ¿no? Tienes mucha razón. ¿Qué tema tan interesante tenemos al frente con nuestro especialista? Vamos a seguir respondiendo tus preguntas, las dudas que tengas. A ver, vamos a ver. Katy Cortijo, 3117. Buenos días, éxitos este 2026. Para ti también, mi querida Katy. ¿Cuál es el modo correcto de usar el palo santo? ¿Se apaga con agua? ¿Luego se abren las ventanas? ¿Cómo se sella? Muchas gracias. Gracias a ti, Katy. Gracias, Katy, por tu pregunta. Muy buena pregunta, porque también hay desinformación, el modus operandi del palo santo, ¿no? Cuando uno trabaja con palo santo para limpiezas energéticas de casa, ¿ya? Primero hay que cerrar puertas y ventanas. Ajá. Porque por ahí se escapan y las entidades siempre son más astutas que el ser humano, muy astutas. Lo único que quieren es alimentarse del ser humano y no van a hacer cualquier otra cosa para quedarse ahí sabiendo de que no pueden alimentarse, van a buscar otra fuente de alimento porque son así de prácticas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Se cierra puertas y ventanas y se pone velas azules. Imagínate que la casa es un rectángulo perfecto, ¿no? Un cuadrado. Toda la habitación está dentro de ese cuadrado. Una vela en cada punta de ese cuadrado, en las cuatro esquinas. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cuadratura energética para que nada de adentro se escape cuando estamos haciendo la limpieza con palo santo, porque se van a escapar. Sobre todo cuando hay edificios, hay más pisos o más pisos abajo, ¿no? Porque se van a bajar o se van a subir. Hay que encerrarlas en casa, hacer la limpieza con el humo del palo santo, que es veneno. Imagínate lo que vamos a hacer, ya no se van a escapar, se van a desintegrar, porque la energía se renueva, la energía se transforma y cambia de polaridad. Entonces, a través del palo santo le cambiamos la polaridad. Las desintegras, las Claro, haces es un luz. modo no de decir, pero en verdad se transforma, ¿no? La energía se transforma. Entiendo que las 4 velas tienen que ir, por ejemplo, en mi habitación. No, en la casa. En la casa completa. Ah, en la casa completa. Yo tengo que ubicar más o menos este cuadrado y poner en 4 puntos. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que la cuadratura no permita que nada de adentro se salga ni nada de afuera ingrese cuando estamos haciendo el trabajo de limpieza. Y el palo santo, por ejemplo, tener una oración, acercarnos a mi deidad. Hay gente que practica distintas religiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras lo pasamos en forma de cruz? ¿Qué aconsejas? Bueno, en ese momento ya te convertiste en canal. Entonces tienes que llamar justamente al maestro que trabaja con el rayo azul, que es el arcángel Miguel, ¿no? A la energía egrégora la anclas justamente y para que te asista y comience a hacer el trabajo de limpieza a través del palo santo, del humo, que es el canal físico para hacer el trabajo de limpieza, ¿no? El humo del palo santo es el limpiador por excelencia y tenemos que usar ese canal anclando la energía egrégora del arcángel Miguel. Qué maravilla tocar esos temas, Franz, en fechas donde uno hace rituales y se limpia constantemente. Viene una pregunta a mi mente que en realidad recoge un poco todo lo que vienes mencionando y aún mi falta de entendimiento con el otro plano. Voy a tener que definitivamente morirme para saber qué pasa allá. Entiendo que hay personas que pasan estos 28 días, almas, perdón, se quedan, algunas incluso pasan a hacer del bajo astral, a alimentarse de la energía de la familia. ¿Qué pasa si en este proceso la persona cada vez toma mayor, por decirlo así, energía oscura y se me ocurre hacer o a un familiar en el plano físico, en este mundo sublunar, este ritual que mencionas? Pongo las velas, las enciendo, cierro el lugar para que nada desaparezca, está esta entidad exfamiliar, un abuelito que murió, con esta energía oscura un poco transformado, prendo el palo santo, empiezo la limpieza, invoco a Miguel, ¿desaparece esta persona? ¿Se desintegra? No, porque en estos casos hay reglas en el mundo astral que son diferentes a las reglas que manejamos en esta dimensión, ¿no? A esa entidad, porque, bueno, es una entidad, se llama entidad porque se alimenta la energía del ser humano, ¿sí? A esa entidad se le abre un canal para que se vaya, pero no se va a ir al mundo espiritual, va a salir de esa área, de ese terreno nada más. Por eso es que hay entidades que se van y buscan otra área para hacer sus trabajos de alimentarse de otras personas, ¿no? ¿Por qué no son llamados a la luz? Porque son llamados a la luz, lo que pasa es de que
perdieron la oportunidad para hacerlo por voluntad propia. Entonces tienen que esperar a alguien del árbol familiar para que se vayan con ellos, solamente el árbol familiar. Entiendo que desde el mundo de la luz, por llamarlo de alguna manera, se presentan ante la persona que acaba de fallecer, se les da unas reglas, unas pautas para cumplirlas en un determinado tiempo, que casi es un ciclo lunar, y luego de cumplir esto, son invitadas a elevar. ¿Es más o menos así? ¿Así lo he entendido? No son invitadas, porque aquí también hay mucha trampa. Mucha trampa, así como están los arcángeles, existen los arcontes también, porque todo es equilibrio. Pues. Entonces el arconte hace todo lo opuesto de una energía arcangelical. ¿Qué pasa? Te manda justamente a tus familiares desencarnados como para pretexto para que te vengan a recoger. Y uno piensa, sí, me ha venido justo faltando, ¿no? Días o horas antes de que uno fallezca, ve a su papá que ya falleció, a su mamá que ya falleció. Sí, totalmente, claro. Esa es la trampa. No. Esa es la trampa. ¿Por qué? Porque otra vez vas a caer en el mismo círculo de encarnaciones en esta dimensión. A ver, explícame, porque acaba esto último me perdí. Estas entidades, claro, hay personas que días antes de morir empiezan a ver al tío, al abuelo, y tú crees realmente que lo han venido a visitar, él ya está conectado, se nos ve en cualquier momento. Pero son arcontes. ¿Qué son los arcontes? Bueno, son energías de baja vibración que son, digamos que, los guardianes de este Ouroboros o este sistema de encarnaciones. Ouroboros es la serpiente que se come la cola. Sí. Ya, es un sistema porque todo lo que inicia vuelve a empezar. Y acá tenemos muchos sistemas en esta dimensión. Sistema bancario, sistema educativo, sistema financiero, sistema religioso. Todo lo que termina vuelve a empezar. Y es la trampa, porque tú ya estás listo para trascender. De repente tu conocimiento, tu conciencia, ¿no? Tu espiritualidad ya está en un punto para trascender a lo que sigue, al siguiente escalón. Pero cargas en la trampa para volver a renacer en esta misma dimensión y empezar otra vez un ciclo que no tenías por qué haber empezado. A ver. Ya quiero entender, porque este tema me parece matemático en el sentido de complejo. Esa entidad, ese arconte, toma la forma de un ser querido fallecido de repente para, en mi estado de vulnerabilidad previa a mi muerte, me sensibilizo, muero, esta entidad mantiene esa forma, me hace creer que es ella, y esta entidad me lleva a una reencarnación inmediata para continuar en el círculo. Exacto, esto ya entra dentro de la demonología, ¿no? ¿Qué pasa? Que este arconte lo que va a hacer es de que te va a guiar al túnel de luz. Siempre yo digo, ¿no? Anda en dirección opuesta al túnel de luz, siempre digo, ¿no? O ya sea para arriba, para abajo, pero no sigas al túnel de luz. Porque el túnel de luz es tu siguiente reencarnación a través de la matriz femenina, es el útero. Pasas el túnel de luz y ya estás naciendo como bebé otra vez. ¿Eso puede ser posible? Eso pasa siempre. O sea, regresamos a este plano por cruzar el túnel de luz. Exacto. Y otra vez te anclaste con 200 procesos, de repente que ya lo sanaste en vida pasada, pero lo vuelves a repetir en esta vida, porque no fuiste consciente de tu energía, no fuiste consciente realmente de lo que tú eres, no fuiste consciente que Dios no está afuera, Dios obra en ti, dentro, no está afuera. Tú eres Dios, tú eres la imagen y semejanza de Dios, y Dios no está afuera. Si tú eres la imagen y semejanza, tú eres el Dios, para poder hacer lo que tú quieras con tu energía. Estoy entendiendo, de verdad que de manera intuitiva, pero con todo lo que vienes diciendo, Franz, que claro, si yo muero y antes de volver a encarnar, si fuera la necesidad de hacerlo, si tuviera la necesidad de hacerlo, tengo un periodo de tiempo atemporal, por decirlo así, para entender quién y qué soy espiritualmente. Pero si inmediatamente reencarno, no tengo ese periodo de reflexión sobre lo que es la vida y lo que me pasó. Y ¿A eso te refieres? través de la historia nos han dejado muchos ejemplos, muchos cabos sueltos, ¿no? Pero que si por un poco de conciencia los podemos unir. Por ejemplo, ¿por qué crees que se llama tercera dimensión? Porque hay una cuarta, porque hay una quinta, porque hay una sexta, ¿no? ¿Me entiendes? Y otra cosa, los mayas ya desaparecieron de la noche a la mañana. Cruzaron un umbral que los conectaba a una dimensión superior, o la que sigue, ¿no? Desaparecieron y dejaron todas sus construcciones ahí de la nada. Y llegaron los toltecas y lo tomaron como suyas. Y se llamaron los mayas toltecas, pero los mayas originales, los que crearon el círculo solar, el reloj solar, desaparecieron de la noche a la mañana, cruzaron el umbral. ¡Wow! Imagínate, entonces, si tenemos en una tercera dimensión, es porque existe una cuarta, una quinta, y esos son peldaños que tenemos que escalar. Pero solamente podemos a través de la energía, a través de la espiritualidad, siendo conscientes realmente de nuestro poder.
Wow, qué fascinante, Franz, todo lo que mencionas. Antes de pasar a una última pregunta, tengo una pregunta que hacerte. Claro. A ver, aquí todos los que estamos viendo este en vivo y los que finalmente verán el vídeo, nos vamos a morir. Entonces, si tenemos al túnel en el frente, ¿qué hacer? Para irnos con un poco de conocimiento. Bueno, mira, desde muchas culturas ancestrales enseñaban desde niños a sus hijos a que no hay que temer a la muerte. La muerte simplemente es la puerta de acceso a una siguiente vida. Entonces desde niños ya se los iban preparando, ¿no? Para que cuando llegue el tema de trascender, o sea, la muerte, mal dicha la palabra, primero, no tenga miedo. Segundo, no arrepentirse de nada porque todo lo que viviste era lo que tenías que vivir, ¿no? Y tercero, agradecer porque es un proceso de transición a algo superior. Pero si uno se va pues con dolor, si uno se va con falta de agradecimiento, ¿no? Con desentendimiento y encima todavía inconsciente, ¿qué estás haciendo? Estás repitiendo otra vez el ciclo. Y obviamente vas a elegir mal cuando estés en astral. Claro. En cambio, con esa conciencia que tú ya pusiste en práctica en vida, cuando estés en el astral se expande el 40%. O sea, vas a repotenciar lo que ya tú cultivaste en esta vida y vas a estar con la fortaleza suficiente de saber elegir. ¿Y Claro. qué vas a elegir? Sentido contrario al túnel de luz. O sea, nunca el túnel de luz, el sentido contrario. ¿Qué hay en el sentido contrario? No sabemos, pero justamente ahí están los límites para trascender a la siguiente dimensión. Pero la oscurecen. A veces dice que la oscuridad es la puerta que te va a ayudar a trascender, pero han satanizado la oscuridad, pues. ¿Sabes qué? Y antes de pasar a la última pregunta, tengo una analogía en la mente, de repente te puede servir por si aún estás tratando de entender tantísima información. Cuando vas, por ejemplo, a sacar un trámite, ¿no? Y te vas a una entidad, afuera hay mucha gente, yo le ayudo, deme el papel, yo se lo hago, le facilito la cosa. Entiendo que cuando mueres, también hay contrario a los ángeles, mencionaste el nombre, no recuerdo el nombre de Arcontes. los arcontes, que entiendo que están muy pendientes de esta energía que ya trascendió lo físico, está en lo espiritual, para confundirla, para aprovecharse de ella y sacarla de su camino. Sí, ¿No? Como dicen las leyes de Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, exacto. ¿no? Pasar algo así. Así es. Tenemos preguntas, vamos a responder una más de este tema tan interesante que tenemos al frente. Pato de la Vi, ¿qué puedo hacer si mi casa se está humedeciendo hasta el segundo piso y no hay problema con el agua? No sé si ya es brujería. Mi vecino nos contó que un señor fue encontrado muerto en mi cocina. De por sí ya la energía de muerte es altamente contaminante para todos los miembros de casa. De por sí ya. Es más, basta con que fallezca una persona en la casa del vecino, ya contamina la casa de los alrededores. Fuerte. Sí, es más del 50% de la contaminación de casa es por casas de los vecinos o de otros pisos, Es como una manzana podrida que va pudriendo todo lo que está alrededor. Exacto, ¿no? Por eso a veces cuando juntas una pera sana y una pera que está ya pudriéndose, uno dice, no, yo quiero ayudarlo para salvarlo, no para cambiarlo. Te vas a pudrir también tú. ¿Por qué? Porque la regla es que lo podrido va a contaminar al resto. Entonces, ¿qué pasa con una casa? Se va a contaminar por la casa de los lados. Y si en una casa hay brujería, ten por seguridad que esa brujería ya entró a tu casa ya. O al menos salpicó, ¿no? Un porcentaje. Brujería, y en este caso la energía de la muerte, ¿cómo podríamos denominarla? Energía, así, contaminante. lo que pasa es que también cuando estamos depresivos, tristes, Fanática. eufóricos, Ujú. vamos soltando esa energía en casa y va salpicando en las esquinas. Por eso que en esa esquina de repente se ven pues bichos, ¿no? O ya o hongos. Y en este caso la humedad es un síntoma justamente de contaminación, ya sea emocional o por brujería. ¿Todas las casas con humedad o hay excepciones de que tiene que ver por el filtro de agua, por la antigüedad? No, todas las casas al 100% están con contaminación, pero hay grados, ¿no? Puede ser poca, puede ser mucha, pero cuando hay brujería va a buscar las áreas débiles de la casa y ahí se va a manifestar. Cuando no hay contaminación, la brujería entra y se va. Qué No afecta interesante. a la persona. Ahora, cuando hay entidades en casa, tampoco atacan a todos los miembros de casa. Buscan a la persona más débil de casa. Niños, enfermos Exacto. y ancianos, mencionas. Exacto. Y si una persona tiene fortalezas espirituales, no la va a atacar. Se va a ir a la casa del vecino a atacar a los que están al otro lado. Claro, ¿y qué hacer cuando, por ejemplo, a mi vecino, no sé, se ahorcó, se suicidó? Ya. Yo alquilo un departamento, lo compré, me lo entregan, no sé de la vida de los costados, y pasa esto. ¿Qué hacer para cuidar mi casa? Ya, hay simbologías de contención, hay justamente, bueno, está el palo santo. De repente hay muchas personas que usan el palo santo y no les resulta. ¿Por qué? Porque no tienen los permisos a usar justamente
esa herramienta. Pero en vidas, todos tenemos vidas pasadas y en alguna vida hemos usado palo santo, porque es una creencia, es una costumbre ancestral. Entonces, pero muchas almas jóvenes no tienen ese conocimiento adquirido de vidas pasadas. Entonces, hacen su trabajo de palo santo y no les resulta. Ahí tienen que delegar eso a un especialista, ¿no? Ahora, hay simbologías que tú puedes poner, por ejemplo, el chokurei de Reiki. El chokurei es un símbolo de limpieza y de contención y se pone atrás de las puertas de entrada. Pero hay una advertencia: no puedes colocar un símbolo de contención cuando la casa está con una entidad, porque la provocas a que se defienda. Y las entidades se van a defender. ¿Y cómo se defienden? Van a propiciar de que te caigas de la escalera, de que te choques con los muebles, de que te tuerzas un brazo, una pierna, te cortes con el cuchillo cocinando, o salgas a la calle y te quiera atropellar un carro. O se peleen contigo tus miembros de la familia que habitan en la casa. Entonces, así se defienden las entidades, porque están reclamando y viendo a ti como una amenaza. Wow, es bastante fuerte, Franz, todo Sí. este tema. Entonces siempre es necesario ir a un especialista para poder diagnosticar correctamente y no empezar a poner cosas como a lo ciego. Sí, primero una limpieza energética, ya sea por un especialista que tenga, pues, los conocimientos suficientes, ya sea holísticos o chamánicos, y recién ahí la casa limpia, poner los símbolos de contención, estando Claro. limpia la casa, ¿no? Ya con esta seguridad ya la casa puede ponerse, pues, meses o un año completo estando totalmente limpia, ¿no? De todas maneras, a través de uno, cuando sale a la calle, entra un ómnibus o entra a una casa, ya te va salpicando y tú vas trayendo esa energía a la casa y poco a poco se va a ir otra vez contaminando. Siempre se recomienda una vez al año Periódicamente, una limpieza ya. de casa, ¿no? Una vez al año. Entonces, si una casa tiene, volviendo al ejemplo, ¿no? Se murió el vecino, algo pasó, empieza a aparecer la humedad, empiezo a hacer estas limpiezas. ¿Esta humedad en algún momento desaparecerá? Sí, si la casa está limpia, ya comienza a retroceder ya. Tampoco el cambio es de la noche a la mañana, pero puede pasar en una semana, se desaparece la humedad, ¿no? Y antes de ir cerrando, Franz, este tema que hemos abarcado muchísimas cosas, pero cada una en gran profundidad. Las personas que, por ejemplo, tienen las cenizas del abuelo, las cenizas del padre, una esquina con estos regalitos, no, bueno, son regalos, estos recuerdos de las misas de difunto, Claro. las prendas de los difuntos, gente que a veces se pone la camisa del padre, el suéter del padre o de la madre. ¿Eso es correcto? ¿Eso está mal? ¿Qué deberíamos de...? Totalmente mal, porque estás anclando la energía del familiar ya fallecido en tu energía. Joyas, ropa, muebles de madera, todo eso mejor es sacarlo fuera de casa, porque estás contaminando tu casa con una energía que ya no te corresponde llevar. Muebles de madera. A ver, por Sí. favor, podríamos hablar Claro. brevemente de por qué la madera podría ser negativa. Entiendo de que si heredo un mueble de madera antiguo, lo compro en un anticuario, eso es incorrecto, eso está mal, absorbe la madera energía. La madera chupa la energía, absorbe la energía, y mientras más antigua, peor todavía, porque toda esa energía la va a anclar a tu casa, y la madera no se limpia, no se puede limpiar la madera. Un mineral sí, un metal sí, pero ropa y madera no se puede limpiar. Entonces mejor es sacarla fuera de casa, donarla, venderla, pero en la casa no. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, adquiero un departamento y el piso es de parquet? Ya, el piso es de parquet, ahí estaría justamente condicionando a que tu casa esté con energía negativa o predispuesta a contaminarse fácilmente, porque a través del palo santo podemos limpiar los espacios, ¿ya? Pero si hay madera, piso de parquet, ya estarías predispuesto a que se contamine muy rápido nuevamente. ¿Y qué hacer? Y ese es un foco contaminante para la casa, además. Claro, acá también. Claro. Mira que se ve bonito y muy elegante, pero no es favorable. Podemos poner símbolos de contención, sí. A través de abajo de una alfombra ponemos el chokurei, limpiamos la casa, el símbolo chokurei en el piso, con el símbolo viendo hacia arriba, y una alfombra encima del símbolo para que no sea visible, ¿no? Y podemos contener esa energía, sí, fácilmente. Digamos, entiendo que es muy, muy profundo todo lo que mencionas, Franz. Hay métodos, maneras de poder contrarrestar estas energías invisibles, pero hay que tener mucho cuidado hasta, entiendo, en no poner cosas si no sabes la simbología detrás o lo que puede traer detrás. Digamos, hay gente que puede apostar por un parquet bonito, muebles de madera, a mí me encanta la madera, pero no siempre puede ser positivo a nivel espiritual. Si es nuevo, sí, ¿no? Pero si ya lo ha usado un familiar que tú sabes que ya no está vivo, entonces, ¿para qué anclar esa energía, no? Porque esa energía es contaminante. Totalmente. Franz, tu presencia aquí y este tema tan diverso, finalmente creo que ha sido muy rico, muy constructivo, nos has ayudado muchísimo. Las personas que desean llegar a ti para que obre el milagro de la sanación a través del agua, que me pareció fascinante lo que nos has explicado, o a través del poder del fuego, o diagnosticar de repente brujerías en sus casas, ¿cómo podrían hacer para llegar a ti? Bueno, a través de mi
celular, número celular que es el 987-417-422 o mis redes sociales a través de Facebook, TikTok o Instagram a través de mi nombre, Frans Murjan. Bueno, ahí están los números para citas. ¿Son virtuales, son presenciales tus consultas, Frans? Ambas, presenciales y virtuales. Ahora, tenemos porque mi esposa también los tiene, los permisos de hacer justamente trabajos a distancia y a veces hay personas que no entienden, pero yo prefiero presencial porque me siento más confiado de que me lo hagan presencial ya. La brujería la hacen a distancia. Entonces, como todo ese equilibrio, también trabajan sesiones de limpieza y de sanación a distancia. Es lo mismo. La misma energía, solamente que cambia la polaridad. Por eso tenemos permisos muchas terapeutas de hacerlo a distancia, pero requerimos una conexión que es visual a través de videollamada. Y se puede hacer sin ningún problema. Claro, sin ningún tienes toda problema. la razón. Si te brujean, es a distancia. No te tocan la puerta. ¿Puedo entrar un ratito para hacerle una No brujería? te visitan, no te tocan la puerta, no hay así un cara a cara. No, te hacen a distancia el trabajo de brujería. Pasa lo mismo al revés, con el polo opuesto, ¿no? Hacer sesiones de sanación, sesiones de limpieza a distancia también. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Esto específicamente para aquellas personas que a veces tienen un poco de desconfianza, ¿verdad? ¿No? Con el tema de esto de limpiar y confiar su limpieza a través de la distancia. Más claro, no ha podido ser. Frans, muchísimas gracias. A ti, Jan, gracias por la invitación. Un honor tenerte, un placer también disfrutar de tus conocimientos. Y bueno, tú ya te queda clarísimo cómo se limpia una casa, qué niveles existen en el otro plano, qué cosas debes y no tener en tu casa, qué puedes también detectar para darte cuenta si hay una entidad energética negativa. Que tengas un excelente día, hasta el próximo lunes. Chao.